morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. El homenaje musical que nosotros queremos hacer tiene que ver casualmente con alguien del pueblo, con algo popular, con alguien que termina de entender cuál es ese sentimiento y con su talento y su capacidad lo convierte en un juglar de ese tipo de cuestiones. Nos vamos a referir a Carlos Puebla. Carlos Puebla es un cubano nacido en el interior de su país, que empezó, como todos, haciendo música que atrajera a la gente, algo de romántico, algo de lo tradicional cubano. Pero cuando lo sorprende la revolución, entiende que lo que tiene que empezar a contar, también con la picardía criolla y con su talento musical, ser un narrador de esta historia, de este pueblo, alzado en armas para defender su soberanía. Por eso empieza con un tema que se llama "Y ahí llegó Fidel", para recordar la llegada de Fidel a La Habana. Es el autor de cuando el Che Guevara decide llevar la revolución cubana a otros lugares. Él termina escribiendo el tema "Hasta siempre, comandante". Y en el tema que estuvimos charlando, ese intento de llegada por parte de mercenarios norteamericanos para invadir Cuba, él hizo esta canción que se llama "Por allí vinieron". Carlos Pueblas y "Por allí vinieron". Los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Vinieron, por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Ni un proletario, no vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Algunos más, curas y capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Con un criterio de turista americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Daba pena, sin moral y sin destino, quedaron como cochinos, listos para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron.
Bueno, desde el futuro tiene historia el homenaje a Carlos Puebla, a este cantante, este trovador que supo recoger lo que decía su pueblo y llevarlo como crónica con el talento de su música. Vamos a ir, después del homenaje musical, a la parte de política nacional. Va a estar con nosotros después el licenciado Miguel Gómez y vamos a entrar de lleno a lo que está pasando hoy en la República Argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mataron. Realidad Nacional, en directo por Canal 10 Rosario. Está con nosotros el licenciado Miguel Gómez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. En alguna medida sorprendido, pero nos vamos a encargar de que vos nos ponga en tema. Sí, una semana que, si se quiere, histórica para la República Argentina y para lo que ha sucedido en el día de ayer con la nacionalización de YPF en un 51% de las acciones y bueno, con una presidenta que se ha encargado de explicar las razones y que tiene mucho fundamento desde lo técnico, si se quiere, a cómo se ha desarrollado el trabajo, la inversión o no hecha de parte de Repsol YPF, y que encuentra los fundamentos y que de alguna manera queríamos marcarlos en este video que vamos a ver, si el señor director así lo dispone. Son exactamente 19 artículos los que leyó recién la locutora oficial y que conforman el texto que firmé hace unos instantes y que ingresará hoy mismo al Senado de la Nación, y son más o casi 50 páginas de fundamentos claros y precisos. Pero yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla, y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. Situación de Repsol YPF 1999-2011. Primer cuadro, por favor. Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 2011, como ustedes pueden ver, esa importante barra roja, nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo, con un déficit de 3.029 millones de dólares. Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo, y que esto no significa un pasivo hidrocarburífero por primera vez en la historia, de más de 3.000 millones de dólares. El segundo, la reducción en el saldo comercial fue entre el 2006 y el 2011 del 150%. En 5 años, pero fundamentalmente en el año 2011, como ustedes podrán ver, allí se produce la importación en combustibles en millones de dólares a partir del año 1995, y luego el último año, la última barra que duplica el 2010, es el 2011, donde tuvimos que importar combustibles por 9.397 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, casi iguala el superávit comercial argentino, que fue de 10.437 millones de dólares el año pasado. Obviamente, bastaría con mostrar estos dos gráficos
para decir que de proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, tal cual lo dice la propia agencia de petróleo y energía de Estados Unidos, luego de China y Estados Unidos, en tener gas shale, de reciente descubrimiento. Pero igualmente no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe, y a continuación vamos a detallar. Allí está la caída de las reservas de petróleo. Eso es la caída en millones de barriles del 2001 a la fecha. Se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. Pese a todo esto, que indicaría que entonces la empresa debía dar pérdidas, porque si bajaron las reservas, si se redujo la producción de petróleo, y soy una empresa que vende petróleo, que vende nafta, que vende gasoil, que vende fuel oil, debería haber perdido. No fue así. El próximo es, pese a haber contraído su nivel de producción, YPF logró más que duplicar sus ventas a través de aumento de precios en millones de dólares corrientes, en un 113% desde el año 2003 a la fecha, siendo precisamente el año donde más tuvimos que importar los argentinos combustibles, el mayor año de ventas en millones de dólares corrientes. Vendieron por 12.425 millones de dólares. La utilidad neta entre el año 1999, que fue, ustedes se acuerdan, en el 98 cuando se desnacionalizó, que ese fue el gran problema, la desnacionalización, la pérdida de los resortes que todo Estado nacional debe tener sobre instrumentos básicos que atraviesan transversalmente a todos los sectores de la producción, desde los sectores más primarios hasta los sectores de mayor valor agregado, pasando por supuesto por los millones de usuarios y consumidores que deben hacer uso de combustibles. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Con un tono didáctico y haciendo docencia, la presidenta nos cuenta qué es recuperar soberanía, y esta medida, que creo que es la más importante referida a este tema de la energía que se ha producido en nuestro país desde el vaciamiento, primero con la dictadura militar y después con el neoliberalismo de Carlos Menem. Esto es lo que nos dice la presidenta, Miguel. Claro, ¿por qué mostramos el video? Mostramos este video o este tramo de un video que dura realmente más de una hora y cuarto, porque creemos que es lo sustancial para explicar el porqué de la medida de la situación de YPF. No es una situación caprichosa como se ha querido mostrar, y como ha intentado responder parte del sistema político argentino, que es lo que nosotros venimos de alguna manera a hacer cuando planteamos y charlamos desde la realidad política nacional. Un sistema político que en primera instancia, como siempre suele suceder con el kirchnerismo, quedó atrapado de alguna manera por la iniciativa política del kirchnerismo. Se vio sorprendido mucha gente con esta situación, porque parecía durante el fin de semana que se venían bajando los decibeles de esta posibilidad concreta. El lunes nos encontramos con esa novedad, y a partir de esa novedad los distintos partidos políticos fueron respondiendo de alguna manera, incluso en algunas situaciones de manera individual.
por ejemplo, Hermes Wiener se lo escuchaba ayer a la tarde en Radio Continental con un discurso bastante cauteloso que hoy durante el día martes revirtió y que se puso firmemente a favor de esta medida, diciendo que van a apoyarla en el Congreso de la Nación. Era muy llamativo también verlos a algunos dirigentes socialistas en programas locales durante el día de ayer lunes a la noche dando afirmaciones de apoyo, pero desde su lugar y sin tener mucha información. Obviamente tenemos un bloque oficialista absolutamente homogéneo que se sabe que va a apoyar la medida, y por eso queríamos desgranar la situación de los sectores opositores. Por ejemplo, el caso de Juez, también con una mirada en principio a favor de la medida, pero cuestionando como siempre el estilo del kirchnerismo a la hora de la construcción política, desdeñándolo de alguna manera. Un radicalismo que aparece hasta el día de hoy, 36 horas después de la medida, prácticamente con una posición difusa, sin saber muy bien y esperando la negociación interna para ver con qué postura se sale, con el riesgo concreto de quedar, según la postura que se tenga, a contramano de la historia del propio radicalismo, siendo el propio Irigoyen quien es el responsable de la creación de YPF. Un peronismo federal que se muestra en la figura de Narváez absolutamente contrario, con un discurso, si se quiere, muy parecido al que sale hoy al mediodía Mauricio Macri, hablando de la pérdida de confianza a nivel internacional, de lo costoso que le va a resultar a la Argentina. Todo este escenario, de alguna manera, sin dejar de tener en cuenta que en realidad, sin dejar de olvidarnos de la coalición cívica, que también se va a mostrar fuertemente contraria a la idea propuesta por la presidenta, con un problema interno bastante severo, porque Estensoro sale y plantea y dice que está en contra, pero en la provincia de Santa Fe los lilitos como Yapkin y Comi han planteado que en principio están de acuerdo, lo cual todo esto nos muestra un escenario que tiene que ver con lo que siempre marcamos, la atomización del sistema político argentino, donde al bloque oficialista homogéneo, coordinado, se le suma un coro de voces que no logra articular sobre los grandes temas nacionales y tampoco sobre los menores temas nacionales una idea común, y donde cada uno aparece como puede, tratando de ver si le conviene o no, de acuerdo a la medida que ejecute y ponga en marcha el gobierno nacional. Bueno, gracias Miguel. Este va a ser un tema que vamos a ir desarrollando con este tiempo, porque también, para que quede claro, esto no es un decreto, esto no es una imposición, esto va a ser discutido en ambas cámaras, y yo quiero dejar dos cosas muy en claro. La primera tiene que ver con don Arturo Jaureche, y don Arturo Jaureche clasificaba claramente a aquellos argentinos que respondían a los intereses extranacionales como cipayos. Y yo creo que algunos pueden cometerse en ser los nuevos cipayos de la Argentina. Y la otra, algo que tuvo que ver con la oposición en el último tiempo. Si alguien quiere saber lo que es hacer kirchnerismo o antikirchnerismo bobo, bueno, encontrémoslo en algunos personajes que van a deambular por los canales de los multimedios del monopolio, pagado por los intereses que representa Repsol y que poco tienen que ver con los argentinos, haciendo antikirchnerismo bobo. Y lo último, como información, y no nos da tiempo para darla, que vean qué países, primero de Latinoamérica, tienen la producción controlada de su propio petróleo. Y si no quieren darle un tinte latinoamericano, como dijo algún dirigente del PRO, vamos a aparecer Venezuela, bueno, que también se fijen cuál es el listado de países del primer mundo que manejan su energía y su petróleo con la propia decisión del Estado. Miguel, estamos con el tiempo justo, son 20:52, te agradezco tu presencia y vuelvo a insistir, me parece que esto va a dar para cortar durante un par de semanas cómo se va desarrollando y cómo la Argentina tiene la posibilidad de recuperar soberanía a través de su matriz energética. Seguramente así será, Daniel. Bueno, gracias Miguel. 20:52. Vamos a ir con el último tema de política internacional con el licenciado Emilio Ordóñez, y vamos a ver también algo que quedó un poco opacado, pero que era una cosa importante, como la sexta cumbre de las Américas que se desarrolló durante este fin de semana, donde estuvieron todos los presidentes, incluso estuvo nuestra presidenta. Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a terminar El Futuro Tiene Historia con política internacional.